Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de Morfología y Función para Fonoaudiología. Para esta semana, la semana 3, vamos a tener 4 grabaciones para que cada una tenga una menor duración y no quede tan extenso. En esta primera parte, que es la 3.1, vamos a revisar lo que es la embriología del cráneo y algunos hitos relevantes. Primero vamos a recordar un poco que teníamos 3 capas de germinativas a nivel embrionario, que era el ectodermo, la capa más externa, el mesodermo, la capa intermedia, y el endodermo, la capa más interna. Del mesodermo, que es de lo que habíamos estado hablando la clase anterior en osteología, que de ahí derivaba el tejido mesenquimal, va a tener 3 distintas áreas. Una área axial, que finalmente después es lo que se va a convertir en la notocorda, que corresponde al mesodermo axial, y tenemos una división del mesodermo no axial, que posteriormente se va a dividir en el mesodermo paraxial, del cual ya estuvimos hablando sobre su derivación de, de esclerotoma específicamente, que después va a dar origen al tejido mesenquimal, y además está el miotoma y el dermatoma. Y del mesodermo lateral, del cual no hemos todavía conversado debido a que lo vamos a ver más adelante, vamos a encontrar el mesodermo esplagnopleural y el somatopleural, que vamos a ver cuando revisemos el sistema embrionario del sistema respiratorio y también cuando veamos cardiovascular. Para que nos orientemos, el mesodermo va a tener una separación en primera instancia, donde nosotros vamos a encontrarnos con el mesodermo axial, del cual ya les mencioné, que es esa estructura que si nosotros la continuamos a nivel de las distintas etapas, después vamos a ver que va a formar parte del proceso notocordal y finalmente va a dar origen a la notocorda. Si nosotros vamos anotando, o sea, si nosotros vamos continuando o revisando las estructuras del ectodermo, va a empezar a formarse una diferenciación celular que va a dar origen a esta zona más azul que corresponde a la placa neural. Esta placa neural se va a empezar a invaginar para formar posteriormente el surco neural, y estos vértices que estoy indicando ahí empiezan a formarse lo que se llaman los pliegues neurales. Estos pliegues neurales son los que van a empezar a acercarse de un lado al otro, y en este punto, justo en el vértice que se está generando, empieza a dar origen a una diferenciación de células que son las células que van a dar origen a la cresta neural. Una vez que se cierra el tubo neural, vamos a ver que sobre él, entre él y el ectodermo, vamos a encontrar las células de la cresta neural, que ahora son muy importantes para lo que vamos a ver en cráneo. Y el mesodermo no axial en este caso, se va a dividir en el mesodermo paraxial, que aquí ya está con forma ya de somita, porque tiene ese espacio en su cara interna que va a estar lleno de células, ya que, uy, disculpen, ¿ya? Y vamos a tener un mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El mesodermo intermedio se va a continuar de esta manera, pero el mesodermo paraxial va a dar origen a esta estructura que, como ya dijimos, son los somitas, y que va a estar dando origen a las estructuras tanto musculares como esqueléticas de cuello hacia abajo, y los somitómeros van a dar origen a la zona posterior del cráneo. En el caso del mesodermo lateral, va a empezar a dar una hoja que es el mesodermo somático no embrionario, el mesodermo somático embrionario, que es esta lámina de acá y esta de acá, y la otra lámina va a dar el mesodermo visceral embrionario. Del mesodermo, entonces, como les estaba mencionando, una vez que se genera
la formación del tubo neural van a haber unas células, que es la estructura que está en color verde, y que van a corresponder a las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural van a dar origen a varios tejidos. Entre ellos van a producir lo que es el sistema nervioso periférico, los nervios, pero entre sus derivaciones va a generar un mesénquima, que es el mesénquima de la cresta neural, y que en este caso va a estar dando origen a la estructura, parte del esplagmocráneo, que es el cráneo o la porción del cráneo que va a dar origen al rostro, algunas zonas del neurocráneo y algunas estructuras de la laringe. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos ya finalizando el proceso de formación, vamos a ver que gran parte de la zona de la cara deriva del mesénquima que se origina en la cresta neural y no del mesodermo. Entonces, a la tercera semana de gestación, nosotros vamos a tener unas estructuras que se llaman los arcos faringios. ¿Ya? Estos arcos faringios van a estar con el origen precisamente del tejido de la cresta neural. Por lo tanto, estas estructuras, y lo que estamos viendo ahí, es la eminencia frontonasal, que también va a tener una derivación desde la cresta neural. Entonces, estas estructuras, nosotros ahora vamos a ir a revisar los arcos faringios por cómo se forman, ya que nosotros estamos hablando de que van a estar con una derivación de la cresta neural, pero a mi nivel de origen embrionario vamos a ver de que estos arcos o estas que van a formar unos recovecos y además unas bolsas van a tener origen desde las tres capas embrionarias. Entonces, los arcos faringios, también conocido como arcos branquiales, ahí hay una pequeña diferencia semántica que plantean algunos autores, pero la verdad es que nosotros en esta asignatura vamos a estar hablando principalmente de arcos branquiales. De todas maneras, se los pusimos como arcos faringios para que conozcan que son lo mismo. La diferencia es que algunos postulan que son arcos faringios debido a que las branquias están solamente en los acuáticos y en los animales acuáticos. En cambio, hay otros que postulan que son arcos branquiales porque en el momento que están en formación, el embrión está inmerso en líquido. ¿Ya? Para conceptos de la asignatura vamos a estar hablando principalmente de arcos branquiales, pero son lo mismo. Entonces, se va a generar un corte entre el primer y segundo arco branquial. Se va a remover lo que es la membrana bucofaringea. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el embrión. La línea naranja que está ahí corresponde al nivel de corte. ¿Ya? Ahí está el puntito negro, representa a la eminencia frontonasal. Y ahí está el estomodio, que vendría siendo la boca primitiva, y el primer arco branquial. Entonces ahí se ve el primer arco y el segundo arco. Vamos a borrar ahora los numeritos. Entonces ahora tenemos una vista por posterior de esta estructura. ¿Ya? Le hacemos un acercamiento. El círculo naranjo corresponde a un arco branquial, en este caso el segundo arco branquial, y donde vamos a hacerle otro acercamiento. Y ahí llegamos a esta imagen donde tenemos el segundo arco branquial y lo que podemos ver es que se ven en amarillo el endodermo, en celeste el ectodermo y el círculo naranjo es mesodermo, que en realidad corresponde a tejido mesenquimal. Y este más que mesodermo en realidad es un tejido mesenquimal que va a tener un origen principalmente desde la cresta neural. Y este es el que estas células son las que van a migrar hacia, hacia superior para, para poder dar origen a la estructura ósea y muscular de la cara, o en este caso el esplactocráneo.
Entonces, aquí tenemos otra estructura donde nosotros estamos viendo nuevamente los arcos en el A, se ve donde se está el nivel de corte y esta imagen por posterior muestra precisamente a los arcos branquiales, em, cómo los estamos viendo y no solamente los arcos branquiales corresponden a la porción, así, estas como guatitas que vemos aquí son los arcos branquiales. Pero entre, entre cada uno de los arcos se van formando estas hendiduras que corresponden a los surcos branquiales. Y las hendiduras que se forman por la cara interna se llaman las bolsas faríngeas. Y fíjense que dentro de cada uno de los arcos branquiales se está formando tejido de tipo cartilaginoso, tejido nervioso, tejido vascular. En esta imagen podemos ver aquí los arcos branquiales que originalmente son 6. ¿Por qué? Y tenemos el primero, el segundo, aquí está el tercero y finalmente aquí tenemos el cuarto, que son los que vamos a estar revisando en este momento. Hay un quinto que aparece y luego desaparece y queda simplemente del cuarto, después se va a saltar al sexto. Okay, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver que se deriva? Entonces, si usted se fija aquí, dice primer arco, que es el que está en color celeste, va a dar origen a estructuras de la mandíbula y algunos de los huesecillos, ya los osículos del oído, ya específicamente al yunque y al martillo. Del segundo arco va a salir parte de lo que es el hueso yoides, va a salir parte del hueso temporal y también va a dar origen al huesecillo estribo. Y así sucesivamente cada uno de los arcos va a estar dando origen a alguna de las estructuras. Entonces, aquí tenemos la ubicación del número romano que sale en la primera columna, corresponden al arco branquial. En la segunda corresponde a la hendidura, que era la estructura o la hendidura que tenía por fuera. Y las bolsas faringeas, que es lo que está por dentro. Entonces, fíjense que la ubicación del primer arco, ya que corresponde a la estructura del mesodermo, ya va a estar dando origen principalmente a estructuras como la mandíbula, músculos masticatorios, nervio de craneal quinto, al yunque y al martillo. ¿Ya? Y de las bolsas faríngeas se forman estructuras asociadas a las celdillas mastoideas, que corresponden también al hueso temporal, ya a la cavidad timpánica y a la tuba auditiva, antiguamente conocida como la trompa de Eustaquio. Y así sucesivamente, este cuadro es para que ustedes vayan revisando y comparando las estructuras que van a salir de cada uno de los arcos branquiales. Lo que nosotros nos vamos a detener corresponde a la derivación ósea de los arcos branquiales. Ya fíjense que del primer arco branquial se va a generar lo que se llama el proceso maxilar y el proceso mandibular, que va a estar dando origen a, en el caso de la mandíbula, a un cartílago que se llama el cartílago de Meckel, que es muy importante porque va a estar dentro de lo que es la estructura de la mandíbula, pero este es un cartílago que no va a osificar realmente, sino que la mandíbula va a tener una osificación de tipo membranosa, ¿ya? Intramembranosa. Así que algunos postulan de que es un hueso de osificación mixta. Ya para conceptos de la asignatura, la mandíbula va a quedar con osificación de tipo intramembranosa, pero queda con este cartílago en su interior, que es un cartílago sin osificar. Ya tenemos que dentro de las derivaciones tenemos lo que es la porción escamosa del hueso temporal,
Ya tenemos la mandíbula y el hueso maxilar. Vamos a tener también el martillo, el estribo, proceso estiloides del hueso temporal, ya el yunque, el vómer, en procesos pterigoides del hueso esfenoides, el maxilar y el cigomático. Del tercer arco vamos a encontrar principalmente lo que es estructuras asociadas al hueso yoides. ¿Ya? Entonces aquí nos detuvimos a ver aquellas estructuras de origen de los arcos branquiales que van a estar dando origen a las estructuras del esplacnocráneo, que vendría siendo los huesos de la cara. Cabe destacar que aquí tenemos entonces la diferencia de las osificaciones que vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrar algunos huesos que van a formar la estructura del condrocráneo, que son huesos del cráneo que van a tener osificación de origen endocondral. Y vamos a ver algunos como el frontal, hueso parietal y parte del hueso occipital, que van a tener una osificación de tipo intramembranosa. De aquí se ve las espículas óseas, que vendrían siendo como unas espinas, literalmente, que lo que favorece o en cierto modo van a estar guiando la dirección de la osificación de los huesos planos que tienen osificación de tipo intramembranosa. En estas imágenes ya vamos a estar viendo algunos cartílagos, ya que van a estar asociados a la osificación de tipo endocondral. Fíjense cómo tenemos el cartílago del hueso esfenoides. Ya vamos a tener lo que son el ala o la escama del temporal. Tenemos, bueno, está la notocorda y se ve atlas y axis, que son las primeras dos vértebras. La escama del occipital y la cápsula ótica, que va a ser la cápsula donde va a estarse originando lo que es la estructura del oído. Yunque, martillo y estribo, ya, ala mayor y ala menor del esfenoides, ya. Además de lo que es la cápsula nasal, y aquí se ve, fíjense, solamente el cartílago de Meckel, pero no se ve el resto de la mandíbula. ¿Ya? Y lo que estamos viendo en la imagen B corresponde a la estructura de base de cráneo, que vendría siendo el condrocráneo. Aquí en su contraparte encontramos los huesos que tienen osificación de tipo eh, intra, intramembranosa, y aquí tenemos el hueso frontal, ya aquí tenemos el parietal, porción escamosa del temporal. Tenemos, fíjense, ahora sí tenemos la mandíbula, cigomático, maxilar y el nasal. Y todo lo que está en gris corresponde a osificación de tipo endocondral. Esto tiene una vital importancia, ya que este tipo de osificaciones de tipo intramembranosa va a generar de que la osificación, como ya se dijo anteriormente, venga directamente desde tejido mesenquimal. Y esto va a hacer de que al momento del parto los niños no hayan generado un cierre eh, o unión de los huesos, haciendo de que éste se pueda deformar para poder pasar por el canal del parto. Los espacios de tejido mesenquimal que se quedan entre los centros de osificación se llaman fontanelas. Y tenemos 6 fontanelas. Tenemos la fontanela anterior, tenemos la fontanela posterior, creo que es una muy mala elección de colores, fontanela anterior, fontanela posterior,
Y tenemos la fontanela esfenoidal, o también conocida como anterolateral, que está aquí en el primer dibujo, y la fontanela posterolateral también, o fontanela mastoidea. Y como tenemos una de cada, o sea, dos de cada lado, porque son la anterior y la posterior, por eso tenemos 6 fontanelas. Ya, entonces ahí la posterolateral, fíjense, aquí está, ahí hay una, y ahí está la otra. Y con las laterales también tenemos una de cada lado, así que ahí tenemos 2, 4 y 6 fontanelas. Estas fontanelas después del nacimiento van a tener, van a ir cerrándose, ya generando el tamaño ya final de la cabeza. Vamos ahora ya a cambiar de tema, vamos a la anatomía topográfica. Aquí nosotros, anatomía topográfica, tenemos que distinguir cuáles son los límites de cada una de las zonas, límite de la cara, límite del cráneo y límites del cuello. Entonces el límite de la cara va a ir desde el borde de la mandíbula, va a pasar por anterior a el conducto auditivo externo y va a ir por todo lo que vendría siendo el borde de el cuero cabelludo. Luego, hacia posterior, tenemos el cráneo, que su límite inferior va a ser la línea occipital, que es donde nosotros vamos tocando la estructura ósea, y donde dejamos de tocar la estructura ósea y se siente ya más blando, ese sería el límite. Y desde ese punto hacia abajo y desde el borde de la mandíbula vendría el cuello, que va hasta el borde superior de la clavícula. Dentro de la anatomía topográfica, nosotros también podríamos distinguir las estructuras óseas, ¿ya? Podríamos ver dónde se encuentra, localizado dónde se encuentra el frontal, el parietal, occipital, el temporal, el esfenoides, cigomático, maxilar, nasal, mandíbula, y además el cuello se puede dividir en 3 regiones, que es la región anterior, la región media y la región posterior. Es destacable que cada vez que nosotros hablemos del cráneo vamos a estar hablando de distintas vistas. Tenemos una vista anterior o frontal, que los vamos a estar viendo de adelante. Una vista posterior, lateral, que puede ser lateral derecha o lateral izquierda, como es el caso que estamos viendo acá. Una vista superior, una vista inferior y además tenemos una vista interna. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la base de cráneo, vamos a estar hablando precisamente de la última vista, que es la cara interna. ¿Ya? Entonces también tenemos por cara externa. Así que como nomenclatura anatómica es muy importante que ya nos vayamos familiarizando. La base de cráneo, precisamente lo que es la vista interna, se divide en fosas. Tenemos una fosa anterior, ya que va a contener principalmente al lóbulo frontal, ya, y sus límites van a ser el hueso frontal por anterior y por posterior las alas del esfenoides, que va a corresponder a esta línea que se ve aquí. Ya. Tenemos la fosa media, ya que es la que está de color verde, ya, y su límite van a ser las alas menores del esfenoides y la cresta de la porción petrosa del hueso temporal, y va a contener principalmente a los lóbulos temporales. Y vamos a tener finalmente lo que es la fosa posterior, que es donde se va a encontrar, que va a estar en la zona basal del cráneo, donde va a estar ocupado principalmente por el hueso occipital. Y va a tener alojado al cerebelo. Ojo, no al lóbulo occipital, que sería este de aquí. Este de aquí sería el lóbulo occipital, pero fíjense que la fosa queda acá abajo, donde estoy pintando de rojo. ¿Ya? Entonces aquí está alojado el cerebelo, porque está ahí arriba el lóbulo occipital.
El cráneo tiene varias cavidades. La cavidad que vamos a revisar va a corresponder a la cavidad orbitaria. Le vamos a hacer ahí una pequeña ampliación. em, Porque esta cavidad va a estar formada por 7 huesos, ¿ya? Y son el hueso frontal, hueso cigomático, todo esto, hueso maxilar, hueso lacrimal, el hueso etmoides, el hueso esfenoides y vamos a hacerlo aquí con amarillo que se destaca más. Ese vértice que se está generando ahí va a estar ocupado por el hueso palatino. Ahí. Entonces ahí tenemos los 7 huesos que forman la cavidad de la órbita. Los puntos craniométricos corresponden a unos puntos o unos relieves óseos que están por la cara externa del cráneo y que como se manifiesta, estos reparos óseos van a servir para poder generar mediciones del cráneo y hay distintas, y estas mediciones te van a poder a ti determinar muchas cosas, entre ellos, bueno, aparte del tamaño de la cabeza y todo eso, a ti te permite diferenciar entre razas, entre sexo, femenino, mujeres, femenino y masculino, ya que eso más bien es género, pero dentro de lo que es el científico del sexo corresponde así, una estructura ósea pertenece a un hombre o a una mujer. El- y te permite, por ejemplo, determinar patologías, ya, por ejemplo, en los consultorios, las enfermeras cuando hacen el control de niños sanos, los que tengan hijos o hermanos pequeños, les miden el contorno de la cabeza para ver si es que el crecimiento es normal o, por ejemplo, si tiene una hidrocefalia o una microcefalia. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahí les dejo un link de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile, que sale con detalle y salen las diferencias entre los cráneos de, eh, de mujeres versus hombres, cómo debe ser el diámetro del crecimiento de los niños, etcétera. Como un punto más relevante a destacar, están la antropometría facial. ¿En qué consiste la antropometría facial? Ya es una, también conocida como la antropometría orofacial, ya se utiliza principalmente para medir la simetría del sistema orocraniofacial y se usa en varias disciplinas como la ortodoncia, ortodoncia estética, cirugía reconstructiva y cosmética. Y además, para ustedes como fonoaudiólogos es sumamente importante porque se utiliza como un indicador entre las funciones orofaciales, que son la masticación, deglución, respiración y el habla. Y además también contribuye para dar datos sobre las fuerzas que estas mediciones aplican sobre las estructuras óseas y los tejidos blandos en ambos lados de la cara y con esa forma se puede configurar lo que es la morfología del rostro. Entonces, si ustedes ven, son muchos puntos. Ahora, em, en- dentro de lo que es la fonoaudiología, los puntos que se utilizan para medir la distancia eh, son los siguientes, pero tienen que considerar que aparte de estos hay muchos más. Hay gente que se dedica solamente a generar mediciones antropométricas. Entonces, tenemos el triquión, que es el que se encuentra en la zona superior. Vamos a irlo marcando, ya que está justo donde está terminando donde está el límite entre lo que vendría siendo el cráneo y la cara. La glabela, que es la zona lisa que se genera entre los arcos superciliares. El ex corresponde al canto externo del ojo, ¿ya?
También podríamos marcar el canto interno, ¿ya? Está el sigión, que corresponde a la zona donde se encuentran los cigomáticos, ya que es la zona más prominente de los cigomáticos. Está el subnasal, que es que queda justo donde termina el tabique de la nariz. ¿Sí? Ya LS, que corresponde a labio superior. El estomio, que corresponde a la línea que genera el límite entre labio superior y labio inferior. Está el chelion, que es donde se encuentra el modiolo de la boca, que es donde es el límite, donde se une el labio superior con el labio inferior. Y finalmente está el ganion, que es el punto más bajo del mentón. Entonces aquí estamos viendo algunas de las distancias medidas. Está, por ejemplo, que la tipografía facial del individuo va a estar o va a ser la diferencia entre el ancho y el largo de la cara. La medida del canto del ojo externo y la comisura del labio es utilizada en la rehabilitación de la parálisis facial y se le pide al paciente que sonría y se mide sesión a sesión cuánto avanza acerca de ambos puntos. ¿Ya? Y también se utilizan en la fonoaudiología estética y los índices de maloclusión, que consiste en el cierre asimétrico, o sea, el cierre de la boca. Cuando no hay un buen cierre es la maloclusión. Dentro de lo que es la clasificación de los huesos del cráneo, esto es ya como de manera introductoria a la siguiente clase. Tenemos que se divide en neurocráneo y viscerocráneo o esplacnocráneo, como lo vamos a estar viendo en la clase principalmente, y tenemos que recordar que tanto que el neurocráneo va a tener el de origen condral, el neurocráneo condral y el neurocráneo membranoso. Ya así como el esplacnocráneo también va a tener una porción membranosa y una porción cartilaginosa. Bueno, y eso ha sido todo por esta primera parte. Espero que les sirva de ayuda y les haya quedado todo muy claro. Nos vemos en una próxima oportunidad y hashtag quédense en casa. Nos vemos.